de vuelta aquí en el closet y presten mucha atención porque vamos a hablar de un tema muy importante y para eso tenemos a una experta, la abogada y licenciada Sari Aleine. Ella es abogada de familia y penal y vamos a tocar un tema muy sensitivo que es uniones libres y los derechos que muchos desconocen sobre esta unión libre. Bienvenida, claro sí. ¿cómo está, licenciada? Gracias, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema bastante importante, ya que es muy común las uniones libres, pero estas uniones libres después se convierten en otro paso. Así es. Son 5 años de unión libre para después convertirse en un matrimonio de hecho. Okay. Pero no son 5 años per se, ni corre por Ministerio de la Ley sin solicitarlo. Esas uniones de hecho tienen que cumplir con ciertos requisitos, como son las condiciones, primero 5 años, y luego cumplir con las condiciones de estabilidad y de singularidad. Singularidad, que solamente tiene que ser con una sola pareja, no puede estar con varias personas a la vez. Y estabilidad es que esta relación de pareja tiene que ser continua y permanente a través del tiempo con la intención de crear una familia, de estar juntos. Este tema es muy controversial porque, por ejemplo, o sea, si una pareja está por 5 años, pero uno de los dos era infiel y compartía muchos hogares, se demuestra que sí vivió los 5 años, o sea, ¿cómo se protege a alguien de esto? Sí, realmente el tema de la infidelidad ocurre inclusive en el matrimonio. Así que principalmente debe cumplirse con las condiciones de singularidad y estabilidad. Realmente, si una de las partes decide terminar con ese vínculo, la otra puede, en beneficio de sus derechos o en protección de sus derechos, acudir ante la autoridad y solicitar la declaratoria de su unión de hecho y el reconocimiento de sus derechos a través de un proceso denominado liquidación de régimen económico matrimonial de unión de hecho. Muchas personas piensan que porque no estuvieron casadas no tienen derechos y no, realmente sí lo tienes. Una vez que se reconoce esa declaración o esa unión de hecho, tienes derechos patrimoniales. De partida debo decir que si no hay nada establecido, todos los bienes que se crearon o que la pareja pudo crear durante esa unión corresponderá mitad y mitad a ambas partes. Wow, eso es algo bien delicado. Por ejemplo, antes de esto usted mencionaba el beneficio de la singularidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estés solamente con esa persona. Digo, en los matrimonios también se dan muchos casos de infidelidad. Puede que esta persona viva con esta pareja como si fuese su esposa legalmente y sin embargo haya tenido algún tipo de aventura. Si eso es así, no importa. De todas maneras, usted puede solicitar su declaratoria de unión de hecho. Si eso fue momentáneo, si fue pasajero, si se mantiene la relación y la unión con la intención de ser pareja. Entonces, el caso de que, por ejemplo, un hombre casado tuvo un amante por 5 años y ella no supo. Bueno, en ese caso en particular, de partida, el hecho de estar casado es un impedimento para el reconocimiento de la unión de hecho. Si usted va a tener una unión de hecho o está conviviendo con alguien, asegúrese que esa persona no esté casada. Eso es muy importante, la verdad, que hay que vivir en la realidad y hay que estar empapados de todo. La pregunta es, luego, aparte, o sea, ¿de qué manera puedes demostrar de que fueron 5 años viviendo juntos? O sea, ¿con qué documentación demuestras esto? Claro, realmente en Panamá existe libertad probatoria. Allí entra en juego la creatividad de quien esté llevando el proceso, pero podemos hablar, por ejemplo, de que han vivido en una casa, esa casa ha estado alquilada, por ejemplo, el contrato de arrendamiento a nombre de quién está, a quienes autorizan vivir allí, si han tenido hijos en común durante ese periodo. Los vecinos inclusive pueden dar fe de que estas personas convivían como pareja y también los testigos, ¿no? Familiares, amigos que puedan dar fe de esto. Entonces, empezando sería una gran ayuda el contrato de arrendamiento. Claro en este que caso. sí, claro que sí. Otra pregunta, ¿qué pasa en la parte de la unión libre si la pareja fallece, uno de los dos? ¿Se hereda en este caso? O sea, cuando se declara unión libre pueden hacer... Sí, claro, si una pareja fallece, y eso se ha dado en muchísimos casos, lo que se solicita es la declaratoria de unión de hecho post-mortem, después de muerto. Y tiene otros requisitos y tienes que demostrar, por ejemplo, ya que no está la otra parte, tendrías que demostrar que efectivamente en vida convivieron. Por ejemplo, el tema de los seguros con respecto a la unión libre, ¿cómo funcionan? Mira, uno tiene que garantizar, era lo que conversábamos un poquito fuera de cámaras, es importante que cada quien garantice su tema legal.
es sencillo. A veces pensamos que ese momento nunca va a llegar, pero tenemos que prepararnos. Entonces, hacer las cosas como debe ser. En los casos, por ejemplo, de pensión de sobreviviente de algunas empresas, lo que se hace es que necesitan una declaratoria judicial. Si heredas, sí tienes derechos, pero tienes que hacer el trámite correspondiente, que sería la solicitud de declaratoria de unión de hecho. O sea, digamos que hablando de propiedades, o sea, están en una unión libre declarada, ellos se separan. Entonces, ¿cómo se hace con estas propiedades? O sea, igual que un matrimonio, es 50 por 50, aunque sea una propiedad, ¿cómo se maneja en este caso? Mira, tengo que decir que lamentablemente, mientras se esté conviviendo, pocos casos he visto que alguien va voluntariamente a solicitar la declaratoria de la unión de hecho. Generalmente esto se da cuando ya se rompe la unión. Entonces, al romperse la unión, pues allí el juez declara en la liquidación de régimen económico que todos los bienes creados o nacidos dentro de esa unión marital corresponden mitad y mitad. Pero son muy pocos los casos que he visto que de buenas a primeras hemos compartido 5 años. Yo creo que ya es hora de que vayamos a solicitar la declaratoria de esta unión. Generalmente eso no se da. Exacto, porque no es algo que realmente sea voluntario, porque realmente si ya han pasado 5 años y tu pareja no te pide para casarte, llega un momento que no vas a ir amablemente a pedir la declaración. En tal caso, esa persona se va a molestar de que él no ha formalizado. Claro. O sea, por esta razón se presta para tanta confusión el tema. Sí, claro, pero sin embargo lo único que les quiero decir, o lo que principalmente les quiero decir es que independientemente de que la otra parte no esté de acuerdo con esa declaratoria y se rompe esa unión, usted puede acudir al tribunal y solicitar la declaratoria y los derechos que conlleva. O sea que legalmente lo sano, lo saludable es pedir esta declaración, o sea, apenas esa pareja tiene sus 5 años, independientemente dejando a un lado los sentimientos o esa formalidad, esa etiqueta del matrimonio, lo saludable legalmente es a los 5 años pedir esta declaración y continuar. Eso es lo ideal. Sí, porque sería un matrimonio, es lo ideal. Y ojo, okay, ojo, en caso de que la pareja se haya separado y usted está esperando a ver ese reencuentro, que de repente no quiera accionar a pesar de que hay propiedades porque quiere llevarla por la buena, le tengo que decir que en Panamá tiene hasta 7 años para solicitar esta declaratoria después de finalizada. Si pasaron 7 años, ya no se reconoce la unión de hecho, porque ocurre un fenómeno legal que se llama prescripción, o sea, que perdió la oportunidad de solicitarlo. Oiga, una parte muy importante, el tema de los niños, las custodias, las manutenciones. ¿Cómo se maneja esto con la unión libre? En caso de separación, la ley no distingue si estás casado o si estás en unión libre. La ley de familia establece que en caso de separación, los niños, los menores, permanecerán con el padre con el que se encontraban al momento de la separación, salvo algunas circunstancias especialísimas, ¿no? Que como sabemos, todo lo que tiene que ver con niños, guardia y crianza, pensiones alimenticias, no está escrito en piedra y cada vez puede ser revisado por el tribunal competente. Y entonces, por ejemplo, aparte de esto y de los temitas que ahí me ha comentado, ¿qué más debería hacer una pareja para protegerse legalmente? O sea, algo que se nos haya escapado mencionar. Bueno, yo creo que principalmente lo que yo siempre sugiero a mis clientes o a las personas que se van a casar es que garanticen sus bienes. No pongan, va a sonar quizás muy coloquial, pero es necesario decirlo de esta forma. No pongan todos los huevos en una sola canasta. Si es un bien comprado en conjunto, que sea a nombre de los dos, que aparezcan los dos, protegerse de esa manera. Ok, exacto, esa parte es muy importante. Siempre todo por escrito, todo bien pensado, no dejarse llevar por la emoción. Lo que pasa es que nadie se casa o se une pensando que se va a separar, pero Claro. eso sucede, puede suceder. Hay veces que eso inclusive termina la relación primerito, que para alguna de las personas el amor. Por ejemplo, actualmente las leyes en Panamá están actualizadas con este tema. Sí, claro, está totalmente desarrollado en el Código de la Familia. Recientemente, bueno, no recientemente, ya hace un par de años atrás, algunas décadas, el Código de la Familia vino a reglamentar precisamente todo esto del matrimonio de hecho, para evitar que algunas partes quedaran en estado de indefensión al momento de la separación. Como no estuvimos casados, no tienes derecho. Entonces se vino a reforzar todo esto, explicando y desarrollando los derechos y todo lo que tiene que ver con unión de hecho. Sí, porque realmente el panameño y en muchos lugares del mundo también es más común esta unión libre que casarse. Claro, es Entonces, más, ahorita las parejas están haciendo eso muchísimo. Mucha gente se casa, pero mucha gente prefiere vivir en unión libre. Me llama mucho la atención, muchas veces es una muestra como de desconfianza o puede ser una ofensa cuando está en una unión libre y alguien trata de pedir estas declaraciones o esto, en su caso,
con sus clientes le ha tocado manejar una situación como esta o ser intermediaria para que otro no lo sienta como una desconfianza? Sí, claro, es igual que el tema de los bienes. Algunas veces la gente piensa que es una grosería plantear cómo vamos a manejar los bienes, pero es mejor firmar acuerdos y hacer acuerdos en tiempo de paz como si estuvieras en tiempo de guerra, porque el futuro nadie lo sabe, no está comprado. Entonces, por la tranquilidad de cada quien, es mejor llevar las cosas en paz. Entonces, ¿es verdad que es más barato estar casado que en unión libre? ¿Es verdad o eso es un mito? Pues fíjate que depende, si lo estás viendo desde el punto de vista de bienes, depende, porque en unión libre todo lo que haga la pareja es mitad y mitad. No importa. Entonces, en este caso, por ejemplo, para ahorrarte una boda o ahorrarte ese gasto, sí podría ser, pero hasta ahí es el único ahorro, entonces. Ay, Dios mío, de verdad que este tema da para mucho y es algo muy común porque es el diario vivir no solo en Panamá, en todo el mundo. Así que la verdad es que muchas gracias por toda esta información que yo sé que de seguro va a ser muy útil para muchos. Así que vamos al cambio, ahí están sus redes, creo que están en pantalla ya. Vamos a repetirlas. Sus Saria redes. Lane, arroba Saria Lane, mi Instagram y mi celular 6675-5848. Ya lo saben, entonces, abogada de familia y penal, la licenciada Saria Lane, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto siempre bienvenida al Closet, así que en sus redes estén atentos para más información. Vamos al cambio y regresamos con más.